Buenas noches, mis hermanos. Ya comencemos, por favor, con conferencia número 7. Pastor Robert va a dar la conferencia. As we were having questions and answers after the last session, Mientras tuvimos el tiempo de preguntas y respuestas detrás de esta otra sesión, one of the issues that kept coming up was, is the pastor special in some way? una cosa que siempre saltaba o siempre la idea fue lanzada de que el pastor es especial en un sentido. Is he immune to the discipline of the church? ¿Él puede ser disciplinado por la iglesia o él ya no puede ser disciplinado por la iglesia? Es la pregunta. And so it's important for us to understand what a pastor is Entonces es muy importante para nosotros a entender qué es un pastor and what a pastor does y qué hace un pastor, qué es su trabajo, su papel and why God has given pastors to his church. y por qué dio Dios pastores a las iglesias. One of the things that's easy to look over at the beginning Una cosa que tal vez podemos, una cosa que nosotros podemos evitar o podemos fallar is that pastor isn't just a word that is in use in the church. es la definición de pastor. No es solo una palabra que está usado dentro de la iglesia local, But it comes from a different context. pero el pastor venía de otro contexto. It comes from the context of shepherding, Venía del contexto de pastorear un grey. which the Bible makes very clear. Entonces la Biblia les hace claro ese ejemplo. The exhortations for pastors La exhortación para los pastores push us to shepherd the flock. nos empuja a cuidar el rebaño de Dios. Ahora vamos a leer en nuestra primera diapositiva, 1 de Pedro 5, 1 a 4. Dice la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. As shepherds, we are given oversight of God's flock. Como pastores, nosotros somos cargados a cuidar el rebaño de Dios. But this oversight is joyful. Pero este cargo a cuidar el rebaño, este liderazgo que tenemos, es algo de gozo And humble. y es algo de humildad. We are supposed to be examples to the flock. Nosotros debemos ser ejemplos a nuestro rebaño. This commission is reflective of the metaphor that's used in the Old Testament. Y este mandato refleja la metáfora repetida a lo largo en el Antiguo Testamento. God identifies his people as his sheep. Dios se identifica a su pueblo como sus ovejas. Ahora vamos a leer Ezequiel 34:31. Ezequiel 34:31. Dice: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. God's clear about his possession of his sheep. Dios es claro aquí que Él es el dueño de su rebaño. And so when Jesus exhorts Peter, he uses the same language. Entonces, cuando Jesús le exhortó a Pedro, ocupa las mismas palabras. Feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep. Jesús dijo a Pedro: alimenta mis corderos, apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. So we are called to pastor in the flock of God. Entonces nosotros somos llamados a pastorear mientras que nosotros estamos también dentro del rebaño de Dios. Notice, it's not our flock, but God's. De cuenta que no es nuestro rebaño, es el rebaño de Dios. We are shepherds under a great shepherd. Nosotros somos pastores bajo autoridad de un gran pastor.
In Ezekiel 34, God gives a warning to the shepherds of Israel. En Ezequiel capítulo 34, Dios le da una advertencia a los pastores de Israel. He warns them that they have not shepherded well. Él les amonesta que no han cuidado el rebaño bien, no han pastoreado bien. And more than just not taking care of the flock, Y más que descuidar el rebaño, they have done harm to the flock. ellos han hecho daño a su rebaño. Just the yellow part. Yes, please. Ahora, solo voy a leer lo que está resaltado aquí. No fortalezcáis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redil descariada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. We have a task that is given to us as shepherds from God. Nosotros tenemos un trabajo dado a nosotros por Dios. And notice nothing in this task is about ruling over them in a domineering way. Y tenemos que dar cuenta que nada de nuestro trabajo con los rebaños se trata de señorear afuera del rebaño, a no tratar duro las ovejas. God rebukes these shepherds for the good that they have not done. Dios está amonestando los pastores por lo que no han hecho bien. Where they should have strengthened the sheep, they made them weak. En el punto que ellos debían fortalecer las ovejas, han hecho las ovejas débiles. Where the weak were faltering, where they were sick, they did not heal them. En el punto que las ovejas estaban ya enfermas, no le ayudaban a curar. And the lost they did not find. Y tampoco encontraron las ovejas perdidas. These are the good things that a shepherd is supposed to be doing for the flock of God. Esas son las buenas cosas que el pastor debe hacer en el rebaño de Dios. And when they failed to do that, God pronounced judgment on them. Y cuando ellos faltan a hacer esas cosas, faltan de pastorear, Dios va a juiciar. God promises them that he will lay them low. Dios promete que Él va a castigarles. He is going to bring a shepherd to his flock that is himself. Él va a traer un pastor a su rebaño que es Dios mismo. He will be the shepherd that rescues his flock. Y este pastor grande, Él va a rescatar el rebaño. He promises that false shepherds will no longer shepherd the flock. Él promete que los falsos pastores no van a cuidar el rebaño de Dios. So the false shepherds are the ones who fail to heal, Entonces los pastores falsos son que no cumplieron su trabajo. they fail to strengthen, and they fail to find. Entonces había falta de curar las ovejas enfermas, había falta de fortalecer las ovejas débiles y también había falta de hallar las ovejas perdidas. So we get a sense already of what is required of us as pastors. Entonces a través de este texto nosotros aprendemos en un sentido qué son los requisitos para nosotros como pastores. And in Ephesians, Paul picks up this idea. Y en el libro de Efesios tenemos esta misma idea que acabamos de leer en Ezequiel. He tells the church why God has given pastors. Él enseña a la iglesia por qué fueron dados los pastores. Please read 11 through 14. Ahora vamos a leer Efesios 4, 11 a 14. Dice la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para engañar empleen con astucia las artimañas del error. So Paul lays out a fourfold requirement for pastors. Entonces ahora tenemos requisitos
de que 4 requisitos para pastores. that they are equipping the saints Los pastores deben equipar los santos, for the work of ministry, deben equipar para el trabajo del ministerio, for building up the body, para edificación del cuerpo, so that we all may remain steadfast in faith and doctrine. para que todos permanezcamos firmes en la fe y la doctrina. This is why the church has pastors. Por eso la iglesia tiene pastores. It's not to rule or to get things out of the congregation. No es para ser rey sobre la congregación o sacar cosas de la congregación como dinero o cualquier otra cosa. It's not to make ourselves kings of little kingdoms. No es para ser nosotros reyes de reinos pequeños. It is to shepherd the flock Pastorear la grey of God. de Dios. So I want you to know we are not popes. Ahora quiero decir a ustedes que nosotros no somos papas. In the 13th century, Pope Innocent III described the papacy. En el siglo número 13, Papa Inocencia el tercero describe el papado. He said that the Pope, or the father of the church, was set midway between God and man. Él dice aquí en esta cifra que situado a medio camino entre Dios y el hombre. He said that the Pope is below God, Él dice que el Papa está debajo de Dios, but above man. pero por encima del hombre. Less than God, Menos que Dios, but more than man. pero más que el hombre. Judging all other men, Juzgando a todos demás hombres, but himself judged by no one. pero sin ser juzgado por ninguno. Now, that's a long time ago that was written Entonces, eso fue escrito muchos años atrás from a completely different religious tradition. y también de una tradición religiosa diferente. And yet, there is a risk that we think this way about the pastorate now. Pero a veces hay un riesgo que nosotros pensamos en esa misma manera sobre el pastorado hoy en día. In our sinfulness, we can think of ourselves as more than the congregation. Cuando nosotros estamos en nuestros propios pecados, nosotros podemos pensar que nosotros somos mayores de la congregación. We're better than them, though not quite as good as God. Somos mejores de los miembros de la iglesia, pero no hemos alcanzado al nivel de Cristo ni Dios. And this is an error. Eso es un error. We are not better than the other members of the congregation. No somos mejores que los otros miembros de la iglesia. It is right that the church gives honor to their pastors. Es correcto que la iglesia honra a sus pastores. You see it here in the scripture. Nosotros veamos eso en la escritura. But this honor can tempt us. Pero este honor que recibe los pastores puede llegar a punto de una tentación. If we don't watch over ourselves, we can give in. Si nosotros no cuidamos a nosotros mismos en el sentido de pecado, nosotros podemos rendir a esta tentación. Each of us is a sinner like everyone else in our congregation. Porque nosotros, pastores, somos pecadores como los demás en nuestra congregación. Now, the office of pastor is a high calling. Ahora, el oficio del pastorado es un llamamiento alto, But it doesn't make us better than other men. pero no implica que somos mejores de los otros hombres en la iglesia. The theologian J.C. Ryle famously said about it, El teólogo J.C. Ryle, él dijo, los mejores hombres solo son hombres en su mejor momento. Patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, padres de la fe, reformadores, puritanos, todos son pecadores que necesitan un Salvador santo, útil, digno de honor, pero pecadores al fin y al cabo. even if you are the best pastor in the whole country, Aun si usted llega al punto de ser el mejor pastor en todo el país, you are but a man in need of a Savior. usted es un hombre en necesidad de un Salvador. And you are accountable to your church Y usted tiene que rendir cuentas a su iglesia and to God. y también a Dios. So, pastoral leadership is servant leadership. Entonces, el liderazgo pastoral es un liderazgo que es un liderazgo siervo. That's why we're not kings, but shepherds. Por eso no somos reyes, somos pastores. Servant leadership was given to us as an example by Christ. Nosotros tenemos el ejemplo de liderazgo de servicio a través de nuestro Salvador, Cristo. Vamos a leer Mateo 20, 25 hasta 28.
Dice la palabra, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. If we listen to the words of Christ, Si nosotros escuchamos las palabras de Jesús, it is unthinkable that we should abuse authority in the church. no debemos llegar a la conclusión que podemos abusar nuestro poder en la iglesia, Because we are not supposed to do what the nations do. porque no debemos portarnos como las naciones. But the greatest must become the least. Pero el mayor debe convertirse en el menor. The one who must lead must become the slave. La persona que quiere liderar debe llegar como un esclavo. We must walk as Christ walked. Nosotros debemos caminar como Cristo caminó, como un siervo. We must be eager to be servants like Christ. Debemos tener ánimo a ser siervos como Cristo. We should take the humility of Christ onto ourselves. Nosotros debemos llevar la humildad de Cristo But we should never entre think- nosotros. But we should never think that we get to take his royalty upon ourselves. Pero nunca debemos pensar que podemos llevar a su corona la realeza, la realeza, la realeza de Cristo encima de nosotros. Christ alone reigns over all creation, Cristo único reina sobre la creación and he is the ruler of the church. y Él es el rey y también el gobernador de la iglesia. So each of us are just under shepherds. Entonces nosotros somos pastores debajo del pastor principal, subpastores, dice la palabra aquí. And when we know that we are accountable to a great shepherd. Y cuando nosotros demos cuenta de eso, nosotros sabemos que tenemos que rendir cuentas ante el pastor principal. In Hebrews chapter 13, we get told that we are accountable for what we do. En Hebreos 13:17, nosotros somos responsables por la manera en que portamos. Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velen por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. We will give an account for how we pastor in the flock. Nosotros tenemos que dar una cuenta por cómo pastoreamos la grey. Now, this doesn't mean that we're not accountable to the flock. Eso no implica que no tenemos que rendir cuentas a nuestro rebaño, a nuestra iglesia local. But it means that even when we think we got away with it, Pero implica que aun cuando pensamos que tal vez salimos de la culpabilidad, hicimos algo equivocado y nadie les daba cuenta que hicimos algo mal, even then, God knows. aún en este punto estamos rindiendo cuentas o tenemos que rendir cuentas a Dios porque Él sabe. Everything that we do in and for the flock Cada cosa que nosotros hacemos dentro del rebaño y a favor del rebaño is written in his divine ledger book. está escrito en el libro que Dios contiene de cada acción de cada ser humano. And every one of us will give an account. Y cada persona tiene que rendir cuentas. Because we are sheep. Porque nosotros somos ovejas. We're not something different than the other people in church. No somos algo diferente que las otras personas en la iglesia. In fact, the very first thing that must be true of a pastor Lo primero que debe ser cierto de un pastor is that he is a regenerate believer in Jesus Christ. es que debe ser un creyente regenerado en Jesucristo. It's hard to believe that there are pulpits in this world filled by unregenerate men. Es algo increíble, pero hay púlpitos en este mundo que son llenados por hombres no regenerados. These are false shepherds, Estos hombres son falsos pastores, wolves, son lobos, eating the flock instead of feeding them. y ellos se comen el rebaño en vez de alimentarlo. We are not to be that way. No debemos ser así. First Timothy. Vamos a leer 1 de Timoteo 3, 1-7. Dice la palabra fiel, si alguno anhela obispiado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino para enseñar, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos a sujeción con toda la honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea envaneciéndose, caiga de la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Now, I had him read the long passage for us Ya, acabamos de leer un pasaje largo, because I wanted us to see the requirements of a pastor. porque queremos que cada uno entienda los requisitos de pastor. And it might be tempting to think that these are special requirements, Y a veces es una tentación a pensar que esos son requisitos especiales. something much higher and more important than those for other believers. Algo mucho más alto que tiene para los otros creyentes. But that's not the case. Pero no es el caso. These requirements apply to us all. Esos requisitos aplican a todos los creyentes. After all, who in your church is allowed to be a drunkard? Por ejemplo, ¿quién en su iglesia está permitido a ser un borracho? Who is allowed to be quarrelsome or a lover of money? ¿Quién puede ser una persona que le ama el dinero o pendenciero? These are requirements also of the sheep. Esos son requisitos también para las ovejas. But pastors must keep them in a way that is an example to the rest of the flock. Pero los pastores deben mantener estos requisitos en una manera que es un ejemplo para el rebaño. When you fail to keep these, it doesn't mean you're not a believer, Cuando usted no cumple estos mandamientos, no implica que usted no es creyente, but it does mean that you're not qualified to pastor, pero implica que usted no es calificado a pastorear, because the sheep look to the shepherd. porque las ovejas miren al pastor. And so you must be an example worthy of being followed. Entonces usted debe ser un ejemplo que es digno de ser seguido. So we must be an example, and we must be equipping the saints to walk in righteousness. Nosotros debemos ser un ejemplo y también debemos equipar los santos para caminar en justicia. No church will function where a pastor is doing all the ministry. Nadie iglesia puede funcionar cuando el pastor está haciendo 100% del ministerio. If you're the only one evangelizing, Si usted es el único que está evangelizando, then you have a very limited reach in your Us- community. usted tiene un alcanzamiento limitado en su comunidad. Instead, you are to equip your church En otro sentido, usted debe equipar su iglesia so that they each may be engaged in the work of evangelism. para que cada cual puede involucrarse en el trabajo del evangelismo. So we must not only teach it, but also model evangelism. No podemos solo enseñar el evangelismo, pero nosotros debemos enseñar y modelar el evangelismo. We must desire of our congregation the same that Paul did when he said, imitate me. Nosotros debemos desear para nuestra congregación la misma que Pablo dijo o quería cuando él dijo, tiene que imitarle a mí. Imitate me as I imitate Christ. Dice Pablo, tiene que imitarle a mí como yo estoy imitando a Cristo. And so we want to give examples and model and teach what we want our congregation to do. Entonces tenemos que proveer ejemplos y tenemos modelar y tenemos enseñar lo que queremos nuestros congregantes a hacer. If we want our church to grow in spiritual maturity, Si queremos que nuestra iglesia crezca en la madurez espiritual, we must teach and model discipleship. tenemos que enseñar y modelar el discipulado So that they may build one another up. para que ellos puedan edificar uno a otros. Now, not everyone is going to be immediately ready for the depths of every doctrine. Y recuerda, cada miembro de la iglesia no va a estar listo para la profundidad de cada doctrina que queremos impartir. So as we teach, we must be careful to give perhaps a little milk at first, Mientras nosotros enseñamos, es importante que tal vez nosotros entregamos un poquito de leche espiritual primero. and then grow them into eating the good meat. Y después de eso, los miembros pueden crecer en comer la carne
buena. And as we work, we trust God with the growth. Y mientras nosotros trabajamos y ministrar el evangelio, nosotros confiamos en Dios para el crecimiento. So we must equip the saints, and we as pastors equip best by teaching and setting an example. Entonces tenemos que equipar a los santos y nosotros como pastores hacemos eso mejor a través de la enseñanza bíblica y también el ejemplo de nuestro testimonio. Because that's how we lead, by example. Nosotros debemos liderar por ejemplo. This should be the desire for all pastors, Eso debe ser el deseo de cada pastor, that they would walk in the way that we walk. que ellos pueden caminar en la manera que nosotros caminamos. As we said in the question and answer session before, Como nosotros acabamos de decir en el tiempo de preguntas y respuestas, the way the pastor goes, en la manera el pastor lleva o camina, the congregation will go. la congregación va a seguir. They will follow. Ellos van a seguir. And you need to lead in a way that is right and Y proper. usted tiene que dirigir y liderar en una manera que es correcta. The words that you speak from the pulpit will guide your people. Las palabras que usted habla del púlpito va a guiar So make sure el pueblo. that you speak what God has spoken. Entonces usted tiene que asegurar que usted está hablando lo que Dios ya había dicho. Feed your flock the good food. Tiene que alimentar el rebaño suyo con la buena comida de Dios. Show them Christ, not more of you. Muéstrale en su ejemplo Cristo y no su naturaleza. And remember that in addition to your teaching and in your modeling, Y recuerda, en adición a sus enseñanzas y su manera de vivir, the life that you live will guide the congregation. la vida que usted viva va a guiar la congregación. So live as Christ lived, Entonces tiene que vivir como Cristo vivió, that your flock may walk more like him. para que su rebaño puede caminar más como Cristo. Which means, as we've said before already today, you need to lead by example in humility. Entonces eso implica que usted tiene que liderar como un ejemplo en humildad. The false shepherds led in a domineering way, Recuerde que los pastores falsos dirigían en una manera que era duro y fuerte, but the chief shepherd led in a humble way. pero el pastor principal lideraba en una manera que era humilde. Ahora vamos a leer Juan 13, 12 hasta 16. Juan 13, 12 hasta 16. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decéis bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros a los pies a los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Christ set an example by doing a thing that was so lowly that no person would do it willingly. Cristo dio ejemplo a sus discípulos. Cristo dio un ejemplo a hacer un trabajo que era muy bajo, como trabajo de siervo. It was reserved for servants, Y ese trabajo fue reservado para los siervos, los esclavos. because washing filthy feet was debasing. Porque realmente al lavar pies manchados de suciedad era algo muy humilde. So at the same time, Christ acknowledges that they elevate him by calling him teacher. Entonces, en la misma manera, Cristo se da cuenta que ellos le dicen a él Señor, y es una manera para elevarle a Cristo. And if he is teacher, then they must follow his example, Y si él es el maestro, ellos tienen que seguir su ejemplo. the example of humble submission and servitude. Es un ejemplo de sumisión total, es un ejemplo de sumisión en servitud. Christ set the example for his disciples by laying down his garments and washing their dirt-stained feet. Cristo dio ejemplo a sus discípulos a entregar sus vestidos y lavar sus pies manchados de suciedad. He set the example for us by laying down his life and washing our sin-stained souls. Dio ejemplo ante todos nosotros, entregando su vida y lavando nuestras almas manchadas del pecado. So do we think we now get to lead in a way that is different than the way Christ led?
Ahora nosotros tal vez pensamos que podemos dirigir nuestra congregación en una manera diferente que Cristo. Absolutely not. No, We must lead as humble servants. nosotros debemos dirigir nuestra congregación como siervos humildes. From the greatest in our congregation to the least. A lo más grande de nuestra congregación hasta la menor. We must remember that as we serve the least of the brothers, Nosotros tenemos que recordar, mientras servimos los menores de los hermanos, we serve Christ. nosotros servimos a Cristo. So care for their souls. Entonces tenemos que cuidar por las almas de nuestra congregación. You will give an account for your prideful leadership, Y usted va a rendir cuentas cuando usted está liderando en orgullo. but Christ is able to give you humble leadership Pero Cristo puede entregarle un liderazgo que es humilde. because he is a humble leader who has loved you well. Porque Él es un líder humilde que le ama bastante bien. And he is the example of love to the flock. Y Él es el ejemplo de amor a su rebaño. We should not think to stand up high on a mountain, Nosotros no debemos pensar que somos muy alto en una montaña, but we should be down with the flock. pero nosotros debemos estar siempre con el rebaño. Another brother once said, we should smell like sheep. Otro hermano dijo, debemos tener el olor de las ovejas. We should be humble shepherds. Nosotros debemos ser humildes, pastores humildes. We should be humble, but we should also pursue holiness. Nosotros debemos ser humildes, pero nosotros debemos buscar lo que es la santidad. Primero de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo, a los que te oyeren. I read an article that happened in 2005. Yo leí una historia que sucedió en 2005. In the country of Turkey, there was a village that they kept all their sheep together. En el país de Turquía había un pueblo y ellos reunieron todas las ovejas. There were more than 1,500 sheep. Había más que 1500 ovejas en este redil. And one sheep decided it wanted to go a different direction. Y una oveja decidió que quería ir por otro lado, en otra dirección. And every single sheep followed him. Y cada de esas ovejas en este redil le siguió. 1,500 sheep walked over the edge of a cliff. Y habían aún 1500 ovejas que seguían una oveja al lado de una cima. They couldn't see what was coming, they just followed the sheep in front of them. Ellos no se daban cuenta de lo que acaba de suceder, pero solo seguían hasta la muerte. And more than 400 of them died. Y había más que 400 ovejas que fallecieron en este día. This is to point us to the fact that the way we walk, the congregation will follow. Este es un ejemplo, la manera en que nosotros andamos como pastores, la congregación va a seguirnos. Your congregation will look to you as an example because the Bible tells them to. Su congregación va a verte como ejemplo porque la Biblia les enseña así. Now, they will be expected to exercise discernment in imitating. Y ellos, ya tenemos la expectativa que ellos deben ocupar discernimiento mientras están siguiendo. But not all the sheep are at the same maturity level. Pero recuerda, todas las ovejas no tienen el mismo nivel de discernimiento. And not one is perfect. Y ninguna de ellos son perfectas. So when they look to you as an example, Entonces, cuando las ovejas están mirándole a usted como ejemplo, some of them will pick up the examples of sin that you set. algunos van a tal vez coger algunos ejemplos de pecado que usted ha hecho en su camino. It is important for you to pursue holiness as a pastor. Es muy importante a buscar la santidad como pastor. Remember the qualifications we just read from 1 Timothy. Recuerda las calificaciones que acabamos de leer de 1 de Timoteo. Most of them are character qualifications, not theological. La mayoría de los requisitos de 1 de Timoteo son algo del carácter del pastor. If you are quarrelsome, you will train quarrelsome sheep. Si usted es un pendeciero, usted va a formar ovejas pendecieras. Covetous pastors train covetous sheep. Igual, pastores codiciosos forman ovejas codiciosas. Perdón. If you walk in sin while proclaiming the gospel of Christ, Si caminas en pecado mientras proclamas el evangelio, you bring reproach on his name, traes reproche sobre su nombre. and you teach the flock to walk in the same way. Y usted está enseñando
el rebaño a caminar en la misma manera. Now we must equip the saints and we must defend them from error. Ahora tenemos que equipar los santos y también tenemos que defenderles del error. Jude's letter, which I believe we read yesterday, was about this threat to the church. En Judas, nosotros escuchamos ayer que esta carta básicamente era en contra de los errores que estaban llegando a la iglesia. He wanted to write about common salvation, Él quería escribir sobre la salvación común, but the most pressing issue was the danger to the church from false teaching. pero la cosa que siempre saltaba a su mente era la presencia de falsos maestros dentro de la iglesia local. There is an enemy, an adversary who wars against the church of Christ. Hay un enemigo, un adversario que lucha en contra de la iglesia de Cristo. And he sends his agents out to fight. Este adversario envía a sus agentes para luchar. Some of them may not even know that they work for him. Algunos no se dan cuenta de que trabajan por el enemigo, But we have a duty to protect the flock from the wolves. pero nosotros tenemos un deber a cuidar el rebaño de los lobos. In fact, there is a threefold duty that Jim Savastio lays out. Entonces, este hombre, Jim Savastio, dice que hay un triple deber. Y ahora tenemos tres cosas debajo de eso en el fin de esta diapositiva. El primer deber del pastor para proteger a su rebaño es alimentarlos con la verdad. La mejor manera de prevenir que abracen un evangelio falso es un abrazo afectuoso y bien informado del evangelio verdadero. El segundo aspecto de la protección es la denuncia fiel de la falsa enseñanza y en algunos casos de los propios falsos maestros. El tercer y el último aspecto de la protección de las ovejas puede resultar más doloroso y difícil: la vigilancia entre tus propios ancianos. As Pastor Sean told us earlier, Como Pastor Sean acaba de decir más temprano, how do they teach a banker to notice fake money? ¿cómo se puede enseñar a una persona dentro del banco para reconocer los billetes falsos? They make them know so intimately the true thing. Ellos le enseñan en una manera íntima este billete real. That's why we have confessions, so that we will know what is true, Por eso tenemos confesiones, para que nosotros sabemos lo que es la verdad. so that we'll have guardrails against error. Para tenemos un sentido de protección en contra del error. And so our first duty is to teach the flock the truth, the Word of God. Entonces nosotros como pastores tenemos que enseñar nuestro rebaño la verdad, la palabra de Dios. If they are familiar with the Word of God Si ellos conocen la palabra de Dios and have hidden it in their hearts, y ellos tienen guardado en su corazón, if they have love for the Word of God, si ellos tienen amor para la palabra de Dios, then when they see something that is against God's Word, cuando ellos vean algo que está en contra de la palabra de Dios, they will deny it immediately. ellos van a negar esta enseñanza falsa. We must teach them the truth. Nosotros tenemos que enseñarles la verdad That protects them from error. y eso va a protegerles del error. We must also expose false teaching that tries to sneak in. Nosotros tenemos llamar una atención a las enseñanzas falsas que tal vez llegan a nuestra iglesia. And finally, we must also look for false teaching that comes from within. Y también tenemos que ver dentro de nuestra iglesia si hay una enseñanza falsa que viene desde adentro. Remember what we've been saying all along. Recuerda lo que hemos dicho ya toda esta conferencia. Only God and His Word are infallible. Solo Dios y su palabra son infalibles. Not confessions Confesiones no And- son infalibles and not pastors. y ni pastores son infalibles. We are sinful men, Nosotros somos hombres pecaminosos and we must be on the lookout for that sinfulness coming forward in false teaching. y nosotros debemos ser vigiles o debemos dar cuenta de la enseñanza que capaz puede venir We desde mu- adentro. We must look for it in ourselves and in the other teachers in the church. Nosotros tenemos que examinar nosotros mismos para enseñanzas falsas dentro de nosotros y también tenemos que examinar los otros miembros si ellos están lanzando enseñanzas falsas. One of the ways that we look and keep watch over ourselves is to exercise biblical submission.
Una manera en que nosotros cuidamos a nosotros mismos es a través de la sumisión bíblica. This is kind of like what we were talking about before. Y es muy parecido a lo que acabamos de decir un poco antes. Is the pastor something else, something above the congregation? El pastor está sobre la congregación. Does he not have to answer to them at all? Él no tiene que dar cuenta o rendir cuentas a la congregación. Is he like the Pope that answers to no man? Él es como el Papa que no tiene que rendir cuentas con ningún hombre. Absolutely not. No. We submit within the body. Nosotros tenemos que someternos uno a otros dentro del cuerpo de Cristo. Ideally, every church should have multiple pastors. Será lo ideal que cada iglesia tiene una pluralidad de ancianos o tiene varios pastores. This is the example in God's word. Eso es el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios. And these are men that we serve with and lead with. Y estos son hombres en que nosotros servimos y lideramos juntos. But even better than that, they're your pastors. Pero mejor que eso, ellos son tus pastores. Pastor Sean is my pastor, Pastor Sean es mi pastor and I am his pastor. y yo soy su pastor. And we care for one another and watch out for one another. Y nosotros guardamos y cuidamos uno a otros. And so it's important that we nurture an environment where we can keep one another accountable. Entonces es muy importante que nosotros fomentamos un ambiente en que podemos rendir cuentas uno a otros. Like we've said, the temptation is to make ourselves kings. Es una tentación a hacernos reyes de nuestra propia iglesia. One pastor king ruling over a church. Un pastor rey que está reinando de toda la iglesia. It's even a temptation that a teaching pastor among other pastors is elevating himself. Es una tentación que el pastor principal puede elevarle a sí mismo sobre los otros pastores. But he's not. Pero no es así. Even Sean, as the senior pastor, Aún Sean, como el pastor principal de la iglesia, is a sheep submitting to the under shepherds. él es una oveja sometiéndose a los otros pastores. Now, there are reasons why you would want to entrust authority to the pastor. Y hay razones prácticas por confiar la autoridad para tomar decisiones al pastor. A plurality of elders protects that authority that you give them. Pero en un sistema donde hay pluralidad de ancianos, le da protección al pastor principal y los otros pastores y también a la iglesia. The ideal is that no single man has absolute authority in the church. Lo ideal será que ningún hombre tiene autoridad absoluta dentro de la iglesia. Particularly in areas of doctrine and practice. Y también dentro de las áreas de la doctrina y la práctica. So when you have multiple pastors submitting to one another, Entonces, cuando hay diferentes pastores que están sometiéndose uno a otros, you set the example for the flock. usted está dando un ejemplo bueno para el rebaño. You show them what submitting to a pastor looks like. Usted está mostrando a las ovejas en qué debe someterse uno a otros, o usted está enseñando la idea de la sumisión. And you show them that every man and woman in the church is accountable to the others. Y usted está diciendo que cada hombre y mujer dentro de la iglesia tiene que rendir cuentas uno a otros. So we exercise biblical submission to the other pastors, Entonces, cuando nosotros hacemos la sumisión bíblica entre a los pastores, and we exercise biblical submission to the church, to the body. y también nosotros debemos ejercer la sumisión bíblica a la iglesia. It is the congregation that has been given the keys to the kingdom. A la congregación se le han confiado las llaves. So to answer the question from the previous questions and answers, even the pastor may be brought before the congregation in discipline. Entonces, para contestar la pregunta que tuvimos en la otra sesión, sí, incluso el pastor puede ser llevado ante de la congregación en disciplina. Now, the authority of a pastor doesn't come from the congregation. Recuerde que la autoridad no viene de la congregación, la autoridad pastoral no viene de la congregación, It comes from God's word. pero viene de la palabra de Dios. But you are accountable to the congregation Pero tú eres responsable antes o adelante de la congregación for what you teach para lo que usted enseña and how you live. y también en la manera que usted vive. We are not free to change doctrine, Nosotros no tenemos libertad a cambiar doctrinas and we are not free to make our own standard of righteousness. y tampoco somos libres para hacer nuestro propio estándar de justicia. The Berean Jews were commended
los bereanos o los judíos de Berea fueron elogiados because they received the teaching from the apostles porque recibieron la enseñanza de los apóstoles and they verified it in the scriptures. y la llevaron de las escrituras para verificarla. Luke says that Paul looked at them positively because they took his teaching and examined it. Lucas dijo que Pablo le veía a los bereanos en una manera positiva porque ellos llevaron la enseñanza de él y ellos examinaron esta enseñanza. That's what we should expect of our congregations. Eso es lo que debemos anticipar o nosotros debemos exigir de nuestros congregantes. In the same manner, the church at Ephesus was commended En la misma manera, la iglesia de Éfeso fue elogiada because apostles came to them and they tested them and found them false. porque ellos probaron algunos que vinieron de ellos llamándoles apóstoles y le encontrándolos como falsos. So, who is responsible for the teachings in the church? Entonces, ¿quién es el responsable para las enseñanzas dentro de la iglesia local? The congregation. La congregación son los responsables. As pastors, we serve them by feeding them the word of God. Como pastores, nosotros servimos la congregación a través de alimentación con la palabra de Dios. We must feed them, not feed ourselves on them. Nosotros debemos alimentarles a ellos en vez de alimentar a nosotros mismos de la congregación. Every member of the body is called to care for the souls of others. Cada miembro del cuerpo de Cristo está llamado a cuidar el alma de los demás, We're supposed to draw each other back from sin and error. a traerlos del error y del pecado. And this is to be done even for their pastors. Aún incluye a los pastores. Finally, we must do everything as pastors in prayer. Nosotros debemos cumplir todo como pastores en oración. You must pray for yourself for holiness, wisdom, strength, and meekness. Usted debe orar para sí mismo, para la santidad, para la fortaleza y también para mansedumbre. You must also pray for your family. Debes orar también por tu familia. Your family are the people who are going to give up the most for your pastoral ministry. Ellos van a ser los que entreguen más para que usted pueda comprometerse para liderar las ovejas. When you get a call at 8 o'clock at night and you have to leave and go care for a sheep that's hurting, Cuando usted recibe una llamada muy tarde en la noche y usted tiene que salir a la casa para cuidar de una oveja que está ya dolida, it is your wife and children who are left behind. es su esposa y también sus hijos que se quedan en la casa. They are your primary ministry, Recuerda que su familia es su ministerio primero, but they will also sacrifice as you minister to the others. pero ellos también van a sacrificar algunas cosas mientras usted está ministrando a las ovejas de la iglesia. So pray that God care for them, Entonces oren para ellos, que Dios les cuide, that He lifts them up and comforts them in your absence. para que ellos puedan ser cuidados y consolados en su ausencia. You must also pray for your fellow pastors. También debes orar por tus compañeros pastores, You must pray that they will be bold in their work, para que sean firmes en su trabajo y también de nuevo en su trabajo, that they'll be zealous in the defense of the flock, celosos en defender el rebaño, that they'll be humble in their servant leadership. humildes en su liderazgo del servicio. That means each of you should be praying for each other. Entonces eso implica que cada uno de ustedes deben orar uno por los otros como pastores. Because yes, you may not be in the same church, Tal vez usted no va a pastorear en la misma iglesia, but you're all pastors serving in the same field of God. pero ustedes son pastores sirviendo en el campo de Dios. There are men in this room who don't live close to any other pastors that are like-minded. Hay algunos hombres en este cuarto que ya no viven cerca de otro pastor que tiene la misma doctrina. The fact that you're sitting in this room is a blessing from God. De hecho, que usted está aquí rodeado por otros pastores que piensan de una manera similar es una bendición de Dios. Because He has brought each of these other men to your knowledge, to your mind. Porque Dios le ha traído cada uno de esos hombres aquí para que ustedes puedan conocerles y también para que ustedes puedan orar uno por los otros y apoyarles. So be in prayer for your fellow pastors. Entonces oren por sus compañeros pastores. And pray for your congregation. También ore para la congregación.
Pray that they would be protected from your sinful infirmities. Ore que para que sean protegidos de tus deficiencias pecaminosas. As we've seen, you're one of the potential dangers to your flock. Recuerde, el pastor es un peligro principal al rebaño. If you do not keep an eye on your walk and your doctrine, Si usted no mantiene firme en su camino y también su doctrina, your congregation may follow you off of a cliff. la congregación capaz puede seguirle en peligro. Now, a lot of this so far has been kind of heavy-handed. Mira, mucho de eso ha sido un poco duro, las charlas que hemos dado. This is law. Eso es la ley, recuerda. This is exposing how you have failed to be the perfect pastor. Y básicamente eso le da abierto en las maneras en que usted ha fallado como pastor. This has showed how I'm not worthy of being a pastor. Muestra la manera en que nosotros no somos dignos de ser pastores. And yet, God has called us to this office. Pero, sin embargo, Dios nos ha llamado a este oficio. And so, what's the good news here? Entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas aquí? We have a good chief shepherd. Nosotros tenemos un pastor principal que es bueno. He's not ignoring his sheep. Él no está descuidando su rebaño. He's given us the command to feed the flock. Él nos dio el mandamiento a alimentar la grey. But as we saw in Ezekiel, he is guaranteed that they will be fed. Pero como acabamos de ver en Ezequiel, él prácticamente le da la garantía que el rebaño va a ser alimentado. Because we haven't just been set up as shepherds with no guidance, Porque nosotros no somos pastores sin un líder, sin un ejemplo. but we have a chief shepherd who is our shepherd, Pero tenemos un pastor principal que es nuestro pastor. who loves us and gave himself for us. Él nos ama y él le entregó su vida a favor de nosotros. And this shepherd can make you the man who is a good shepherd. Y este pastor principal puede transformarle al pastor que usted necesita ser. And not only can he Y will. no es solo capaz de hacer esa transformación en su vida, él va a cumplir esta obra. So we can pray to him, Entonces nosotros podemos orar directamente a él and we can trust that he hears our prayers. y podemos confiar que él escucha nuestras And oraciones. because he loves his sheep, Y porque él le ama a sus ovejas, he won't ignore their cries, él no va a descuidar sus peticiones. and he won't ignore the cries of the under shepherds. Y él no va a descuidar las clamas de nosotros como pastores. The one who sent his son, his shepherd, to redeem the flock, Él que enviaba a su hijo para redimir el rebaño, will not deny his people anything. no va a negar nada de su pueblo, Nothing that is good for us, nada que es bueno para nosotros, nothing that is in his will. nada que está bajo su santa voluntad. And so let us be humble shepherds who lead by example, Entonces nosotros como pastores debemos ser pastores humildes que pastorearan a través de un ejemplo bíblico. and let us be people of prayer Y nosotros debemos ser personas de oración who seek the strength of the great shepherd, que busquen la fortaleza del gran pastor. and let us walk after him. Y nosotros debemos seguirle netamente a él. Gracias. ¿Preguntas?